Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a avanzar en el tema del análisis sintáctico. En la última clase vimos los tipos de oraciones y vamos a solo recapitular o repasar. Hablamos la diferencia de que es una frase y una oración. Una frase no da una información completa, en cambio la oración sí. Y cuando hablamos acerca de las oraciones, encontramos que hay dos tipos, la oración unimembre y la oración bimembre. La oración unimembre no tiene un verbo, es decir, se parece un poco a una frase, entonces no da una información completa. En cambio, la oración bimembre tiene tanto el sujeto y el predicado, es decir, tiene un sustantivo y un verbo. Ahora regresemos y hoy nos vamos a centrar en el sujeto y el predicado, pero en específico en el sujeto. Muy bien. Anteriormente vimos en el análisis morfológico las diferentes categorías gramaticales, tales como el sujeto, el predicado, el pronombre, los sustantivos, adjetivos, entre otros. Es necesario, para poder entender el análisis sintáctico, es necesario conocer las categorías gramaticales y sus funciones. Entonces, hoy vamos a hablar, como les decía, acerca del sujeto. Principalmente, el sujeto es de quién se habla en la oración. Y vamos a contestar a tres preguntas, que es quién, quiénes o qué. Es decir, el sujeto va a contestar una de estas tres. Puede preguntar de quién estamos hablando, de quiénes o de qué. Es decir, de una persona, de varias personas o de un animal u objeto. Entonces veamos el primer ejemplo. Dice, el gato duerme sobre la silla. Aquí la pregunta sería, ¿quiénes? No, porque solo es un sustantivo, un elemento. ¿De quién? Podemos utilizar quién, el gato, o de qué, que es más apropiado, el gato. Entonces, en esta oración el sujeto es el gato, porque estamos hablando de esta persona. La segunda oración dice, mi abuela se olvidó de llamarme. ¿Quién se olvidó de llamarme? Mi abuela. Entonces, me está aquí estas tres preguntas de quién, quiénes o qué, me facilitan a mí la tarea de identificar el sujeto. En este caso, entonces el sujeto sería mi abuela. Pero veamos esta otra oración que es casi unimembre. Dice, dormiremos juntos. En este caso, no contesta. O sea, si miramos cómo está escrito, no contesta quién, no contesta quiénes o qué, porque inicia con un verbo. Entonces, por lógica, nosotros sabemos que dormiremos se relaciona al pronombre nosotros. Pero vamos a adentrar más en esto en un momento y vamos a comenzar a analizar el sujeto. Entonces, vuelvo a repetir, el sujeto es de quién, de quiénes o de qué hablamos en la oración. Ahora vayamos y veamos el núcleo del sujeto. Muy bien, recordemos que en las dos oraciones al inicio que yo les mostré, decíamos que el gato es el sujeto y mi abuela es el sujeto. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, en la parte de arriba, nosotros podemos determinar y partir en dos la oración, en sujeto y predicado. En la parte de arriba, pues la parte de abajo, nosotros analizaremos casi palabra por palabra. Entonces, sabiendo que el gato duerme sobre la silla es el sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. No otra palabra, no puede ser un adjetivo, tampoco puede ser una preposición, aunque normalmente las preposiciones aparecen en el predicado, tampoco puede ser un adverbio, porque recordemos que el adverbio califica o describe el verbo, por lo tanto este adverbio debería estar en el predicado. Entonces tenemos que recordar que es o un sustantivo o un pronombre. Entonces, en este caso, el gato, la palabra gato, entre él y gato, solo gato es el sustantivo. Él es un artículo, entonces no es el núcleo. Yo vengo e identifico el núcleo y en este caso sería gato.
abrevio estas dos palabras con las iniciales, sería N.S1, ya que son abreviaciones, es necesario ponerles el punto, sería el núcleo del sujeto. Veamos en la segunda oración, mi abuela se olvidó de llamarme. Entonces, en el sujeto que consta de dos palabras, de mi y abuela, ¿cuál es el sustantivo? Sería mi abuela. Si las oraciones fueran de la siguiente manera, él duerme sobre la silla. Él es un pronombre. Por lo tanto, él se convertiría en el núcleo del sujeto, ya que no aparecería un sustantivo. Mi abuela, ¿cómo podemos cambiar este sustantivo por un pronombre? Ella. Ella se olvidó de llamarme. Entonces, ella pasaría a ser el núcleo del sujeto. Esto, por supuesto, pasaría si nosotros modificamos la oración. Entonces, como repaso, la abreviación de núcleo del sujeto es NS, puede ser un sustantivo o un pronombre. Y en estos ejemplos que ustedes pueden ver, demuestra lo que acaba de explicar. Sin embargo, hay variedades de sujetos. Tenemos aquí el sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto compuesto? Es cuando no solo hay un sustantivo, sino hay más. O no hay solo un pronombre y hay más. Y aquí te dejo una sola oración de ejemplo. La oración dice, la televisión y la radio son medios de comunicación. Entonces, estamos hablando no solo de la televisión, no solo de la radio, estamos hablando de ambos. Entonces, en este caso, ¿podemos encontrar dos núcleos del sujeto? Sí, son dos sustantivos que encontramos. Entonces, se vuelve un sujeto compuesto. No es necesario poner la SC como sujeto compuesto, sino basta con que nosotros entendamos que va a pasar o hay ocasiones en que nosotros encontraremos dos sustantivos o dos pronombres en una oración. También podemos decir ellos y nosotros somos amigos. Ellos y nosotros serían dos pronombres, los cuales pueden ser ambos núcleos del sujeto. Pero también hay oraciones un poco más complicadas, que son el sujeto, unos sujetos complejos se le llama, es decir, que la dificultad de análisis es un poquito más alta. Y te tengo dos, hay varios, pero te tengo dos más comunes. El primero es el sujeto elíptico. El sujeto elíptico sucede cuando no aparece un sustantivo en la oración. Tal como mencionaba en los ejemplos al inicio, tengo una oración aquí que es juguemos al fútbol. Jugamos al fútbol, perdón. No tenemos un sustantivo, no tenemos un pronombre, pero sí podemos asimilar, podemos sobreentender o inferir de que estamos hablando de nosotros. Algunas personas lo que hacen a la hora de analizar sintácticamente este tipo de oraciones es que entre paréntesis ponen el sujeto o el sustantivo, solo para que a la persona que está analizando la oración no se le dificulte. Entonces, en este caso yo hice lo mismo, puse entre paréntesis nosotros, yo lo puse. Entonces podemos incluso poner núcleo del sujeto o núcleo que sería nosotros. Sin embargo, yo solo lo dejé con sujeto para que a la hora de seguir analizando la oración, sepamos dónde está el sujeto. El otro que tengo aquí para ustedes es analizar el sujeto por concordancia. Entonces, ahorita voy a explicar esto. Veamos y leamos la oración. Dice, el fumar provoca la muerte. Entonces, el fumar, realmente la palabra fumar no es un sustantivo. Entonces, esto prácticamente violaría la regla de que el sujeto es un sustantivo o un pronombre. Sin embargo, no podemos asumir tampoco que el fumar sea el verbo de quien se habla en la oración, pues es el verbo o la acción en esta oración es provocar. Es decir, el fumar provoca la muerte. Provoca es el verbo que realiza la acción, no el fumar. El fumar es de qué estamos hablando.
En este caso, el fumar sería el sustantivo y el núcleo del sustantivo sería fumar, aunque este sea un verbo, pero por concordancia, es decir, por lógica o por lo que entendemos de la oración, este sería el sustantivo. Habrá muchas otras oraciones que demostrarán un poco más de dificultad a la hora de analizar, pero si tenemos en cuenta estos tres que son los más comunes y son prácticamente la base del sujeto, entonces podremos nosotros identificar el sujeto y el núcleo del sujeto en las oraciones. Bien, la tarea de hoy consiste en que en la plataforma yo voy a subir un documento en el cual ustedes analizarán las oraciones solo en la parte del sujeto. Ustedes tendrán que identificar el sujeto y posteriormente identificar el núcleo del sujeto, tomando en cuenta que son letras mayúsculas con puntos, pues son abreviaturas, e identificando correctamente los sustantivos, los pronombres, y cuando sean sujetos por concordancia podamos asimilar, entender cuál es el sujeto en este caso. Entonces les deseo un buen día, gracias por su atención y nos vemos en una próxima.